En Cutibalú, la entrevista. La entrevista. La hora en Cutibalú, 9 de la mañana con 33 minutos. La aplastante realidad de la pandemia del coronavirus, con sus, creo, tremendas consecuencias económicas, ha llevado a muchos negocios a cerrar o, en el mejor de los casos, a replantearse su estructura. En algunos países de Latinoamérica hemos empezado a ver la creatividad impresionante de las personas con el afán, pues, por supuesto, de sobrevivir y no quedarse con las deudas, con la carga de los mismos gastos que tenemos cada uno de nosotros. Negocios que pues ahora mismo no pueden abrir, han tenido que reinventarse. ¿Y cómo es que se puede llegar al emprendimiento? ¿Qué ideas de emprendimiento se pueden tener post-COVID? Seguramente es una pregunta que te has hecho también porque deseas quizás emprender tu negocio. Vamos a conversar en estos momentos con el MBA Marlon Joel Neira Panta. Él es docente de la Escuela de Negocios Internacionales de la Universidad César Vallejo y nos acompaña para hablar sobre resiliencia digital aplicada al emprendimiento. ¿Cómo está? Bienvenido a Cutibalú, gracias. Melissa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludos a todos tus oyentes y muchísimas gracias por permitirme el día de hoy poder compartir un poquito acerca de esta nueva normalidad, ¿no?, que se está presentando como una gran oportunidad justamente para los emprendedores, como bien has comentado. Aquí en la región, en nuestra región Piura, ¿se han visto algunas ideas o algunas personas que sí han decidido emprender nuevos negocios, nuevos caminos? ¿Por dónde podríamos empezar este tema tan amplio para poder, en base a eso, irte formulando algunas preguntas? Excelente. Sí, bueno, un poco para ponernos en contexto, y creo que vivimos una coyuntura global bastante singular, ¿no? Realmente ha sido pues una situación sin precedentes que ha generado pues un impacto a todos los niveles, en todos los rubros productivos y de negocios, sociales, personales, económicos, que ha exigido que las personas empiecen, como tú dijiste hace un momento, ¿no?, a rediseñar y a reprogramar su estado mental, su enfoque mental, en busca de lograr oportunidades, ¿no? Y efectivamente, creo que cuando empezó esta cuarentena, uno de los grandes desafíos o de los grandes pensamientos recurrentes que teníamos era cómo íbamos a sobrevivir este confinamiento y qué iba a pasar después, ¿no? Y creo que ya estamos entrando a esta etapa post-cuarentena, post-pandemia, que la gente empezó a llamarle la nueva normalidad, ¿no? Porque exige pues una serie de adaptaciones, de adecuaciones, ¿no? Y los emprendedores no son ajenos a esto. Como bien lo has dicho, muchos negocios han tenido que rediseñarse, reinventarse, ¿no?, para poder continuar vigentes dentro del mercado, y eso creo que es el gran desafío de estos tiempos. Aquí en nuestra región, ¿qué ideas son buenas o qué aspectos hay que tener en cuenta antes de decidir emprender? Ok, bueno, primero es importantísimo conocer el contexto, ¿no? Saber quién es el cliente o el segmento al cual tú estás dirigiendo tu propuesta de valor y tratar de entender cuáles son sus necesidades, ¿no? Las necesidades han cambiado notablemente. Si te das cuenta, el consumidor regional está cada vez mucho más preocupado por satisfacer aquellas necesidades vinculadas a alimentación, vinculadas a servicios básicos, vinculadas a seguridad, a salud, ¿ok? Entonces, si tu negocio de repente no está o no estaba enfocado a estos, digamos, rubros, sería interesante que puedas reevaluar, ¿no? Sería interesante que puedas reapuntar este segmento de mercado de acuerdo a las nuevas necesidades de los usuarios o de tus clientes. Hay muchos negocios muy interesantes que ya se están empezando a aperturar. Por ejemplo, los negocios de comidas, si te has dado cuenta, han descubierto en el delivery pues una herramienta importantísima que, además de permitirles llegar a la casa de sus clientes, también les permite abaratar muchos costos, ¿no? Muchos costos fijos respecto a lo que tú incurrirías en los gastos de operación.
¿no? Emprendedores que han nacido para poder vender y ofertar todo lo que son productos de bioseguridad, ¿no? Entonces, creo que las redes sociales cada vez las vemos más llenas de toda esta pauta comercial de los pequeños emprendedores que están tratando de hacerse camino justamente en este rubro. Ahora que estamos con este tema digital, que ahora ya todo es digital, seguramente hay algunos emprendimientos o ideas buenas con esto. ¿Y cómo podemos nosotros acoplarnos teniendo en cuenta que hay herramientas que nunca antes las habíamos usado? Por ejemplo, a título personal, yo no había usado Zoom, por ejemplo, y ahora todo es Zoom, todo es Zoom, webinar, esas cosas, ¿no? ¿Cómo nos podemos acoplar a esto para tener también una idea de un negocio en base a lo digital? Claro, te comento un poco, Melissa. Este proceso de digitalización global, ¿no? Se le conoce mucho como transformación digital, ¿no? Y es algo que en los últimos años ha estado mucho en boga en todos los rubros, ¿no? Y este proceso lo esperábamos pues para dentro de 10 años. Sabíamos que en algún momento el mundo se iba a convertir, iba a pensar digitalmente. Y llega pues una pandemia y en 3 meses obliga a todo el mundo a adoptar estas nuevas tecnologías, ¿no? Que no son tecnologías nuevas, ¿no? Zoom tiene más de 8 o 9 años en el mercado, pero ha sido pues uno de los grandes ganadores de esta pandemia, ¿no? Ha sido una de estas tecnologías que ha logrado satisfacer justamente esta necesidad que teníamos todos de poder comunicarnos en una etapa de aislamiento. Y efectivamente, el mundo o el Internet está plagado de muchas herramientas que facilitan la vida a los emprendedores, que facilitan la vida de las organizaciones, nos facilitan la vida a nosotros como personas comunes y corrientes, ¿no? Hay muchas, por ejemplo, te comento un poco, Google, ¿no? Que siempre me encanta referenciar a Google porque están desarrollando constantemente soluciones increíbles para todos los sectores, no solamente para el sector educación, no, para el sector empresas. Ahora tenemos una plataforma que es Google para pymes, ¿no? Entonces, o para pequeños emprendimientos. Y te brinda pues una serie de herramientas, desde cómo crear tu página web, desde cómo ser más visible a través de las búsquedas del explorador, de cómo de repente colocar, ¿no? tu empresa que sea visible en Google Maps o en Google Street View y una serie de herramientas que como emprendedor te pueden ayudar muchísimo. Por ejemplo, ¿no? Para ponerte un ejemplo muy puntual que de repente a los emprendedores les debe interesar, yo veo mucho que todas las empresas están haciendo delivery. Claro. ¿No? Casi todos los emprendimientos, pequeños emprendimientos están haciendo delivery. ¿Ok? Entonces, muchas veces están utilizando, a través del WhatsApp, están utilizando la ubicación, ¿no? La funcionalidad de ubicación, que es también una herramienta de Google. Sin embargo, te comento de que Google te permite de repente a través de un formulario poder registrar tu dato, ¿ok? Y tú solamente con colocar tu dirección automáticamente puedes enlazar ese dato a tu celular y que te indique la ruta de cómo llegar a ese cliente, ¿no? O sea, ni siquiera el cliente tiene que enviarte la ubicación, porque a veces hay gente que no sabe, ¿no? No sabe enviar la ubicación por WhatsApp, pero sí sabes digitarte su dirección exacta, ¿no? Entonces, estas herramientas permiten y facilitan la vida, ¿no? Aparte que te ayudan mucho a gestionar la información de tus emprendedores, tener una llegada mucho más personalizada a los clientes. Entonces, como te digo, hay una serie de herramientas que te pueden ayudar en todos los aspectos que te puedas imaginar. Si quieres de diseño, hay herramientas de diseño. Si quieres de gestión de datos, hay herramientas de gestión de datos. Si quieres herramientas para crear páginas web, para tener mucho más presencia en redes sociales, que ahora es, digamos, la tribuna por excelencia de los emprendedores, pues hay muchísimas. Ahora, el tema también que está súper sonado y que es, o sea, parece rentable, es el tema de todo lo que tiene que ver con alimentos, industrias alimenticias. Pero uno dice luego, pero hay tantos ahora mismo, yo no sé si mi negocio como que puede ser exitoso ahora con tanta competencia, porque ahora el rubro alimentos pues está por todos lados. ¿Qué tendría que tener en cuenta yo? ¿Qué aspecto o qué para que sea especial, diferente, ¿no? Y pueda tener, digamos, un buen camino en el momento en el que yo decida emprender. Correcto.
Es importante en este aspecto poder entender y leer muy bien el mercado, ¿no? Y el mercado en todo su contexto, entender a los clientes, conocer a tus proveedores, saber qué está haciendo la competencia, porque eso me va a permitir a mí poder hacer un análisis que me ayude a entender cuál es mi ventaja diferencial, cuál es ese aporte que solo yo lo tengo, ¿no? Cuál es esa característica que solamente yo la tengo como emprendedor, o que de repente me puede dar un valor agregado que me diferencie del resto, ¿no? Y ese a veces es el gran reto de los emprendedores. Como dices tú, el mercado es tan competitivo, hay tanta oferta, que la verdad, la única manera de poder destacarte del resto es poder generar un valor agregado, diferencial, de alto impacto, ¿no? Y sobre todo asegurarte que tu cliente lo perciba, ¿no? Tú puedes de repente tener un proceso de desinfección, de higiene, de protección, de bioseguridad increíble, pero si tú no lo das a conocer al cliente, lamentablemente vas a perder esa oportunidad de destacar con respecto al resto, ¿no? Ahorita tú me mencionabas el rubro de alimentos, efectivamente. Creo que el sector de alimentos durante pandemia, ¿no? Durante toda esta etapa de confinamiento y ahora en esta etapa de recuperación, nunca ha dejado de producir, nunca ha dejado de tener dinamismo. ¿Por qué? Porque está satisfaciendo necesidades básicas. Pero ¿qué pasa ahora en este contexto? En esa nueva normalidad, ¿no? El cliente se ha vuelto más exigente, se ha vuelto más, por así decirlo, un poquito más, digamos, se ha psicoseado con el tema de la seguridad. Entonces, no le va a comprar a nadie que no muestre que está cumpliendo los estándares mínimos de calidad, ¿no? En tema de salud y seguridad, en el tema de higiene. Entonces, por ahí vamos, ¿no? Yo creo que una de las ventajas diferenciales que tú puedes, primero, mostrar que tu producto realmente cumple todos los protocolos exigibles de seguridad y salud. Segundo, de que aportes este valor agregado, ¿no? Que demuestres de repente que puedes llevar el producto a la puerta de la casa, que siempre tu producto está en muy buenas condiciones, de muy alta calidad, a un precio justo, sobre todo, ¿no? Y que tienes una gran conciencia social, ¿ok? Esto es una de las cosas que se criticó mucho al principio de esta pandemia. Muchas empresas dentro de la coyuntura se aprovecharon de la situación encareciendo precios, y eso pues repercute. Si bien es cierto, por la necesidad la gente va a comprarte, pero va a ser durante un corto tiempo, va a ser un efecto de corto tiempo, porque tarde o temprano van a aparecer más competidores con una visión social mucho más empática, y definitivamente tus clientes van a preferir a estas empresas que tienen mucho más conciencia con la situación, y definitivamente vas a perder esa clientela, ¿no? Uno tiene que ser, como emprendedor, muy consciente con el mercado. Muy bien, finalmente, Marlon, el tiempo nos gana. De verdad que a veces tenemos esto en radio, ¿no? Que no nos permite a veces abarcar mucho el tema. Pero ¿con qué mensaje nos despedimos para las personas que quizás quieren emprender, tienen por ahí un poco de miedo, quizás algunos tips, no sé? Despidámonos con un mensaje, por favor. Ok, gracias. Definitivamente 2020 va a pasar a la historia como un año, si bien es cierto, a pesar de la pandemia y los contagios y las lamentables muertes que ha tenido el COVID-19, también ha presentado una serie de oportunidades sumamente interesantes para los emprendedores, para las organizaciones. Y creo que la gran lección es que no tenemos que quedarnos estancados y estáticos. Creo que la capacidad de reacción, la resiliencia, de lo que estamos hablando, que es esta capacidad de en la adversidad poder desarrollar nuevas competencias y hacerle frente. Mi recomendación y mi gran tip es que no dejen de persistir, no dejen de insistir. Si tienen alguna idea en la cabeza, aterrícenla, emprendan, dedíquense tiempo a desarrollar este modelo de negocio y tengan mucha perseverancia. Creo que las oportunidades están para todos, pero solamente quienes persisten y nunca desisten
van a ser los grandes ganadores de esta nueva normalidad. Melissa, muchas gracias por tu tiempo y... No, gracias a ti por haber conversado con nosotros. Hemos estado con el MBA Marlon Neira Panta. Él es docente de la Escuela de Negocios Internacionales de la Universidad César Vallejo y nos ha un poco ahí empujado hacia el camino del emprendimiento para tomar la decisión ya y nosotros tener nuestro propio negocio, nuestros propios ingresos. Gracias por ahora y hasta pronto. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Melissa, y un saludo a todos a todos tus oyentes y un saludo muy especial a la Escuela Profesional de Negocios Internacionales de la Universidad César Vallejo. Muchas gracias. Gracias. Una pausa en Cutibalú y volvemos. En Cutibalú, la entrevista. La entrevista.